Preparen su colección y sean bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Accionistas, tu podcast de juguetes. El tema del día de hoy, para que no se despeguen, le den like y dejen un comentario, es videojuegos, nuestra historia en los videojuegos. ¿Cuántos capítulos haremos? No sabemos si solo uno o solo 100. No lo sé, pero con ustedes está, como siempre, tenemos panel completo. Está Hugo Andrade desde algún lugar, no es cierto, hoy está desde el Museo de Art Toys Ciudad de México. Saluditos. Saludos. No. Ahora sí pueden venir a conocer el museo, los accionistas. Ese es un museo de Hot Toys, Hot Toys, iShow y similares. Así es. Art Toys en la Ciudad de México, en la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad. Ahí nos pueden encontrar. Hugo Villaseñor, desde el búnker de Hugo Villaseñor. Saludos, accionistas. Saludos. Gracias por compartir con nosotros. Y desde Cero Manía en Querétaro. Cero Manía es un evento de juguetes y de coleccionables, por cierto, que se hace cada mes está Furio Garza. Saludos, bandita. Y bueno, entonces vamos a platicar de nuestra historia con los videojuegos, así como hicimos el de Star Wars y el de He-Man, nuestra historia. ¿Cuál fue su primer videojuego que tocaron, que les llegó? ¿Cómo les llegó? ¿Cuál fue el primero que jugaron? ¿En casa de quién? ¿Llegó Sancho Claus y les dio un juego? ¿Cómo fue el primero que llegó? ¿Quién empieza? A ver, ahí les voy. Bueno, tocayo, si quieres, tocayo. A ver, yo me acuerdo mucho de que yo era niño, fui al Gigante y tenían ahí unos juegos, pero nada más ya saben, de un solo juego, y tenían una televisión, y era uno de tanquecitos, que se perseguían dos tanquecitos. Combat. No Sí, sé cómo se llamaba. En Atari es se el llamaba primero Combat. que conocí, que Combat jugué. de Atari. Y después una maquinita que llegó por ahí, por donde yo vivía, era blanco y negro y era de boliche. Fue lo primerito que conocí yo de videojuegos. ¿Y qué recuerdas de Combat? O sea, bueno, de ese juego. Por cierto, Gigante es un supermercado que ya no existe. Fue un supermercado que ya no existe, que muy popular en México. Pero Sí, pues era bonito porque tú puedes jugarlo, o sea, estaba prendido y todo para que lo jugara la gente. Entonces sí, fue así como wow, yo estoy moviendo aquí una palanca y se está moviendo ahí el disque tanquecito. Ya con este botón disparo. Sí, estaba muy padre. ¿Jugabas con la maquinita alguien? que era les digo que era de boliche, tú podías mover al monito y ya no me acuerdo qué más, pero era blanco y negro, o sea, me acuerdo que era muy, muy simple. Sí, normalmente Ese fue mi primer encuentro con videojuegos. movías al monito derecha e izquierda y con un botón apretabas para que soltara la pelota y así iba la pelota. ¿A poco también lo conoces? Sí, claro. Ay, Dios mío. ¿Cómo le haces? Hugo Andrade. Bueno, Primer pues, acercamiento. mi primer acercamiento literal fue con un Nexapong. Nexapong era una cajita más o menos. Bueno, para mí cuando era niño era una caja como de este tamaño. Pero después lo vi, creo que era como una cajita más pequeña. Sí, chiquita. Y tenía dos perillas. Sí. Y tenía unos switch. Tenía creo que como 3 switch. Me acuerdo que era uno para el canal 3, le ponías y se conectaba con una cosa por atrás a la antena. Y en el dial donde se le cambiaban los canales a la televisión, que era con una perilla, y se tenía que ajustar ahí el canal 3 y le buscabas la señal, así como si lo pescara por la antena, pues. Entonces ya lo conectabas y ahí te peleabas un rato con la televisión para que agarra la antena y luego se pasaban como unas líneas, como tenías que ajustar varias cosas, ¿no? Las verticales o la horizontal para que no se moviera y todo lo demás en la tele. Y era en blanco y negro. Uh-huh. Entonces era para 2 personas, una perilla era para el jugador 1, vamos a decirle, lo que es ahora, y la otra perilla era para el jugador 2. Entonces ahí salía el tenis que eran 2 barritas, y en medio con una línea, y jugabas pues tenis. Entonces tenía ahí más o menos unas para hacer que fuera más rápida la pelotita, para que jugaras contra la pared y nada más estuvieras tú solo, jugaba y rebotaba y regresaba y así. Al principio iba lento y después iba acelerando, pero era en blanco y negro.
y ese lo había comprado un tío. Entonces jugábamos con mis primos y demás, ya estábamos horas y horas jugando con 2 palitos y un puntito que ni siquiera era puntito, era un cuadrito. Y el cuadrito iba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y ahí fue la primera experiencia con eso. Pero esos eran hechos en México. Sí, eran aquí, pues no traía nada de... Pues había... En esa época recuerdo que pues, había mucho proteccionismo para las cosas que se hacían y todos los juguetes eran de aquí. Ahí te das un regreso por ahí de alguien. Sí, tengo un regreso. Yo oigo un regreso, no sé por qué. El Nesapong es es de los pocos videojuegos mexicanos que se vendieron aquí en México. Y bueno, también llegaría el Pong, que es el que le pones en la televisión unas pantallas para jugar hockey y fútbol, soccer y así, tenis y demás. Bueno, Furio. Yo, así de recordar la primera vez que tuve un contacto con un videojuego, fue una Navidad, mi primera Navidad que fui a Guadalajara con unos amigos, pero un matrimonio que era, ya sabes, el clásico matrimonio amigo de familia, donde pues nos invitaron a pasar a mi mamá, a mí, y a mi papá y mamá y a mí allá a Guadalajara a pasar la Navidad. Y haz de cuenta que cuando yo llego, me dice, o sea, yo les soy honesto, aquí yo estaba más acostumbrado a enero que a diciembre, y pues me dicen, oye, pues aquí está tu regalo, ¿no? Y yo así como de, ahora, bueno, no es el tuyo va a ser igual, pero como va a ser tu regalo. Me dijeron los niños, ¿no? Y fue la primera vez que vi el Atari. No me acuerdo si era el 2600, pero fue el Atari, la primera vez que lo vi estaba Space Invaders. Entonces, pues yo la neta, no sé, no quiero mentir, no sé si tendría algunos 5 años, algo así, no estoy muy seguro, 5 o 6 años. Yo realmente como que no tenía conocimiento de los videojuegos. Entonces, pues yo veía los de estos y obviamente como que a lo mejor en algún programa o algo como que lo has visto, pero pues realmente no era de que yo los hubiera jugado. Entonces pues ya me dan la palanquita, el botoncito y pues ya empiezas a ver que controlas la navecita, que le empiezas a jugar, cambias el cassette, cambias el juego. Entonces la primera acercamiento que tuve con este tipo de juegos efectivamente fue con un Atari y fue allá en la casa de ellos. Me regalan mi juego y cuando ya yo llego aquí a Querétaro, como bien dice Hugo, pues obviamente mi papá sí era así como de, no, ni al caso, ¿no? Yo con la electrónica no me meto. Ya ven que era conectar en los de estos de atrás. Y como bien dice, había que poner, TV y y entraba la patita y la apretaba. ¿No? Y tenía que estar el canal 3 y la fregada. Pero obviamente es a lo que vamos. Tú como morro, pues no tienes idea de nada, pero ahí sí ya empiezas a darte cuenta cómo está toda esta mecatrónica. Y ya me ponía a jugar. Y aquí en Querétaro había un tianguis, que era el tianguis de los globos. Era un tianguis muy, muy fresa, porque por aquí, por la zona donde estaba el tianguis, eran colonias, pues colonias bien. Y mucho del tianguis era gente que se iba a los outlets a Laredo y esas cosas. Entonces ahí era donde de repente yo veía que traían los juegos. Y también en una tienda de relojes en Plaza Las Américas, enfrentito del Tianguis de los Globos, también vendían videojuegos. Entonces yo me acuerdo que ahí en su momento me compré un juego, pero luego era algo bien jalado porque tú veías, es que obviamente también de morro, no sé si mi tema de la imaginación o qué, pero pues tú veías el arte, que en ese momento pues el arte era grandioso, o sea, si eran unas carreras, pues, acá, prácticamente a Cena pasando la bandera y atrás Fittipaldi, alguna madre así, ¿no? Pero entonces viene el tema de que igual Space Invaders, pues veías acá, no sé, la coreliana casi disparando sobre naves, sobre Cylons y la fregada. Y cuando tú pues ponías el juego, pues era un mendigo rombito disparándole a un cuadrito, ¿no? Y yo era así como de, bueno, pues me entretengo, pero realmente como que yo traía el chip de ver otra cosa en la pantalla. Entonces, yo les voy a ser honesto, realmente con los juegos de Atari no me envicié tanto. Creo que el juego que más me gustaba era el Donkey Kong, porque ya ves que ahí pues sí, obviamente el Mario pues tenía como que la formita, los pixeles, y no era
no era nada más un cuadrito, si era como un humanito, el changuito. Entonces a mí era como el que más me gustaba el Donkey Kong, pero realmente yo siento que por eso no me envicié tanto con lo que fue el Atari, con mi primer consola. Qué suerte tienes, los que no se bañan, dicen por ahí. Ah, imagínate, el que lo tuvo no se envició. Qué bueno. A mí mi papá arreglaba cosas electrónicas y le llegaron a dar tanto Mesa Pong, como similares, los de Sears y todos esos, y para repararlos porque fallaban, ¿no? Entonces, pues ya para repararlos nos ponía a jugar, así de pues jueguen, a ver si sí sirve, a ver si quedó, y ya quedaba, y pues ya jugamos con él y los entregaba, ¿no? Y en donde yo vivía en aquella época, había arcades en los supermercados. Eran de blanco y negro, como bien menciona Hugo Villaseñor, y eran monocromáticos, dejemos en monocromáticos. Y entonces ahí estaba... Había un montón o sea, era un juego por arcade, ¿no? Por máquina, por carcasa. Y era de wow, no sé qué. Y me acuerdo haber jugado algo como Moon Patrol o como algo tipo Star Wars, algo un poco así. Y dije, oh, qué maravilla, hasta que un día me llegó el Atari 2600 y para mí sí fue la perdición. La perdición del mundo mundial, del universo universal. Caí. Perdí, morí. Cuando me llegó el Atari 2600, me llegaría creo que con Pac-Man, que es el que venía incluido, el famoso Comecocos, como se dice en España. Y no, sabes, ahí jugando con mi hermano, y con mi papá también, porque jugaba con mi papá y con mis hermanos y mi hermano, y entonces era de a ver quién hacía más puntos, quién podía, pues sí, tal cual, quién hacía más puntos. Asteroides, que era una maravilla, porque era también un cuadrito, pero aparecían los asteroides, y entonces tú le movías de más y salía corriendo la por nave. todos lados. Y ya, espérate, y te detenías y sájatelas. Te agarraba un asteroide. Y luego si jugabas otro nivel, cuando apretabas el botón, o lo movías hacia abajo o algo así, se teletransportaba a otro lado. Y es de justo cuando te va a atacar un asteroide y no te puedes mover, lo movías y ¡chum! Teletransportabas, pero el teletransporte era, quién sabe dónde ibas a aparecer y sácatelas. No, ese juego le tengo mucho cariño, uno porque, bueno, jugamos a puntajes, ¿no? Y llegamos al final. Fue mi primer juego que terminé, que wow. Llegamos al fin del juego, o sea... Ya estamos en el número no sé qué, un día de porque nos quedamos jugando toda la mañana. Yo era un niño de televisión y videojuegos. Esta sí era vagancia. No pero manches. Completamente. Entonces, no, imagínate. Sí, fuiste adicto. Te toca. Y así jugamos. No, sigue, ya está. Y llegamos al número que se regresó a 0. Empezó desde 0, o sea, se fue así, se rebotó y dijimos, llegamos al final. Era como 1,000,000 de puntos o una cosa así, era un número grande. Llegamos al fin. Ya, se regresó al 0 y bueno, pues ya, jugamos ese, me gustaba mucho, con Space Invaders, me acuerdo que jugaba también con mi papá, ya juega que jugabas de 2, entonces uno de uno y otro del otro, y también a puntos, y es que salía un alien como arriba, ¿no? Una navecita, y eso le disparabas y te daba más puntos, y es de, ¿por qué le disparas? Pues ya sabes, ¿no? Y entonces, pues espera porque van bajando, y así van bajando los aliens y ¡ay! Me atacan, me comen. Y ya llegan abajo y te comen, ¿no? El Space Invaders. El otro que me gustaba mucho, bueno, al fin me sigue gustando, es Defender. Que también era un cuadrito. Ese sí, tal cual, es una lucecita. Y te llegan unas lucecitas del espacio, que eran pues misiles nucleares, así tal cual. Y llegan y tú tienes tus ciudades, ahí la estás cuidando, tienes un arma principal y 2 a los lados. Y entonces empiezan a llegar los misiles nucleares, era la época de la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Entonces llegan las bombas atómicas, tal cual eran bombas atómicas, porque cuando estrellaban salía el honguito. Y entonces ahí llegaba, y entonces la idea es que tú con tu cursor los pusieras en cierto punto y tu mente dijera, tarda tanto en disparar, en lanzar el algo para que destruya lo que viene.
Y tenías que, no sé, matemáticamente, tantos 2 segundos, sí. pegas, pero luego empezaron a venir más rápido, más rápido, más rápido. Y es de, ya ni modo, que se mueran todas las ciudades, me quedo solamente con esta y solamente voy a cuidar esta. Y entonces ya estás cuidando y te llegan 3 de 4 y ¡no! Era una maravilla. Ese juego me pone todavía en situación, ¿verdad? Otro de mis juegos favoritos de Atari, Kangaroo. No sé si jugaron Kangaroo. ¿Era de atravesar una calle o algo así? No, ese era el de Frogger, el de la ranita. El de Frogger. Y el de Kangaroo bueno. no. Está muy bueno el de Frogger. Muy ¿De qué bueno, era el Kangaroo? es muy bueno. Kangaroo Sí, era muy bueno. era un canguro que tenía unos puños de gol, de box. Ajá. Y entonces tenía que rescatar a su bebé. Ajá. Y entonces está arriba, es como tipo Donkey Kong o ese estilo, ¿no? Al final son plataformas, llegas a la plataforma, salen unos changuitos que te avientan cosas, los changuitos, y te tiran, ¿no? Y se te tiran, pues ya valiste. Y entonces la idea es que rescates a tu bebé. Esos son 4 niveles, ese me gustaba así como un montón. La verdad es que ¿cómo se llama? Había mi primera, es que yo sí, la Atari lo viví mucho. La primera época teníamos un conocido que viajaba a Estados Unidos, que era piloto. Y era amigo de mi papá porque le arreglaba aparatos. Básicamente le arreglaba aparatos y era piloto. Entonces decía, nos daba el catálogo, que era una cosa hermosísima, el catálogo de Atari. Y decía, ¿qué juegos quieren? Apúntenlos. Y entonces nosotros apuntábamos, ya sabes, quiero y este. Y entonces cuando iba de viaje a Estados Unidos, de repente nos traía un juego. Supongo que lo pagaba, supongo que lo pagaba mi papá o algo así, o no sé. Sí. Ay, sí, esas cosas nunca se entera. Pero nos traía un juego. De todos los que apuntábamos, traía un juego. Y así fue como un tiempo después, cuando nos cambiamos de casa a otro lugar. Curiosamente ya había intercambio de juegos de Atari. Estaban también los no oficiales y los oficiales. Y donde yo los cambiaba era fuera de la iglesia. Era el único lugar donde se ponía como un puestecito con juegos de Atari. Y era, hoy es domingo de iglesia, hoy es domingo de cambio de juego. Entonces ibas, daba mi juego, daba una lana y un dinerito y me llevaba otro juego a mi casa y a jugar. Así, tun. No, sabes, así. ¿Qué juegos recuerdan de Atari? Para no clavarme yo tanto. No, pues es que ahorita me están llegando unos flashbacks. Era súper divertido. ¿Cuál? El Just, el que te el subía. el Just. Andabas ahí. Iba subiendo. Este sí era muy bueno. Porque pero ese ya era de Atari más moderno. Sí, me encantaba verlos ahí en el dibujo, y ya cuando los veías decías, porquería es esto. Como el de Star Wars de las espadas. Dicen, ya tengo el de Star Wars de las espadas. No, está horrible. No, ese juego lo cambié bien emocionado ahí afuera de la iglesia. No, y Star Wars. Llegamos y no supimos cómo rayos jugarlo y lo regresamos ese mismo día. Porque necesitabas un paddle especial y había 3 modelos de controles. Estaba el normalito, estaba el redondito que tenía unas raquetitas y estaba otro redondito que tenía unos carritos de carreras. Y es de... No, es que necesitamos regrésalo. Y ya lo regresé y nunca lo pude jugar. Fue muy, pero muy decepcionante, porque estaba mi primo el que la tenía y éramos como otros 4 primos. No, éramos 4 en total, creo. Y todos dijimos, está horrible tu juego, no inventes, qué porquería, esto no es Star Wars. Y ya después nos sacó el de los AT-ATs, ese sí nos gustaba más porque pues veías el AT-AT chiquito. Ese era maravilloso. Sí, pues sí. Esos estaban muy buenos, pero el de Pac-Man definitivamente era la ley. Era la ley. Sí, el Pac-Man. No, y yo con el Atari, igual. Mi papá nos lo trajo porque tenía la oportunidad de estar viajando por el trabajo. Nos lo trajo a todos, mis hermanos y a mí. Y no, fue una cosa, no la imaginaba. O sea, yo no había visto nada de Atari hasta que mi papá lo trajo, o sea, ni con mis amigos, ni nada, porque no había tanto este tema de los videojuegos. Sí, ¿no? No, y ya cuando pues no sabía ni qué era, entonces pues fue más la sorpresa y fue más la emoción de verlo. Cuando nos lo pone, y yo nada más sabía del Nexapon, pone eso, lo instala, como bien dice Furio, que tenía que poner toda la parte de atrás, y dice, ¿qué es esto?
Lo prendo y dije, no puede ser posible. O sea, el cuadrito, como dicen, el tanquecito. O sea, era un cuadrito con una tirita, era un tanque de guerra y lo veías como tanque y dices, no puede ser posible. Y estarle dando a los demás, y luego creo que era como hasta con de rebote y cosas así, y te salías de un lado y regresabas del otro de la pantalla. Sí, entonces estaba buenísimo, muy divertido. Obviamente también el Space Invaders, como dice Bernie, o sea, eran horas, y aparte le agregabas imaginación, ¿no? O sea, como que dices, no, tengo que defender mi base. Sí, como si estuvieras jugando, o sea, increíble. Luego el Asteroids. El Asteroid ahí teniendo la navecita y cuidando de no salirte del centro porque le movías tantito y ya se te iba la nave. Y se iba de esquina a esquina y salía por el otro lado. Destruir las piedras, los meteoros, y luego se iban fragmentando y haciéndose más chiquito. Después se volvía toda una locura. Luego creo que llegaba una nave o algo así, te disparaba. O sea, padrísimo. La verdad es que la pasaba. Y los colores, porque todo era casi blanco y negro, y los colores de un repente. Y los colores, pero creo que en Asteroides ya venían ya venían colores, sí. Asteroides, el de Atari ya era color. Sí. Pero creo que antes había una máquina y sí venía como por vectores, o sea, como ponemos el triangulito blanco. Recuerdo bien. Y ese era, que con líneas se iban haciendo más chiquitas las líneas, pero el Atari ya eran como bloques de colores. Sí. Y obviamente el Pac-Man, pero eso ya fue más moderno. Luego me acuerdo que había obviamente pues era el auge del Atari, y había un lugar ahí por Plaza Satélite que era un local, y tenían un chorro de Ataris. Entonces un amigo hizo ahí su fiesta de cumpleaños y no, hombre, unos juegos que en mi vida había visto. Tenían el de Superman en Atari. Ese me llegó. No puede ser posible, o sea, y era... Ahorita lo ves, ¿cómo es posible? O sea, unas rayas con una raya roja que era la capa, y nada más hacía un sonido como pero volaba el cuadrito volaba. Y entonces tenías que ir así como por distintas pantallas que eran cubos simulando edificios, buscando como a un ladrón. Lo atrapabas y lo tenías que llevar a la cárcel. Sí. Entonces lo agarrabas y de regreso otra vez. Y ese era todo el juego del Superman. Luego, ya más adelante, pues también que me tocó. Me trajeron el de E.T., porque estuvo de moda y me trajeron E.T. Espera, el E.T. es el señor juego del mundo mundial. Y el E.T., pues la verdad es que no le entendía, o sea, pues en inglés, y luego, pues, ¿qué tienes que hacer? Hasta que me explicaron, no, pues tienes que ir armando las cosas. Ciertas ¿Quién te explicó esas mentiras? ¿Quién te explicó eso? Un amigo en la escuela me lo tenía. Ay, pues tienes que ir armando. No, sí tienes que ir armando el teléfono. Entonces ya contabas el teléfono y hablabas a la nave. Iba por ti la nave. Y entonces llegaba la nave, ya te subías y acababas la misión y se acababa el juego. Pero aparte, para mí fue un golpe así increíble, porque empezaba y salía el rostro de E.T. Sí. Y entonces veías el rostro de E.T. y decías, no manches, es como si vieras ahorita 3D en tercera dimensión y sale el E.T. y te dice, hola, ¿cómo estás? Así dije, no puede ser. Y luego con el tema de la música de E.T. al principio, dije, no manches, o sea, lo que es la inocencia, ¿no? En ese entonces, porque ahorita está rankeado como el peor juego de la historia. Sí, claro. Pero para mí fue así de que no puede ser posible, o sea, está increíble. Y lo jugaba, y luego me dicen, ¿qué crees que puedes hacer? Que la nave cuando aterrice aplaste a E.T. Digo, no, sí, en serio, tienes que hacer, cuando llames, tienes que correr, hecho la fregada, llegar antes que la nave, y si llegas antes, te aplasta. Y ahí me tienen en friega. Hasta que por fin. Porque hay que hablar del control. El control es algo muy importante en Atari. Era una palanquita, nada más de arriba y abajo. Con un botón. Entonces, con un botón. Entonces, pues ahí estabas, ¿no? Ahí con la palanquita y en friega llegabas. Y pues por fin que logro que la nave llega y aplastabas al E.T. y se crashaba el juego. O sea, se trababa, se acababa. Ya no pasaba nada más. Pero esa era la maravilla del E.T. Entonces, ¿sí lograste de que se fuera en su nave? Sí, lo hice llegar varias veces y todo, pues ya hasta jugábamos a que llegaras antes que la nave, y luego te caías en unos agujeros y te levantaba el cuello y iba flotando y tenías que sacarlo y que la flor no se muriera, no sé, tanta cosa. Pero sí, la verdad es que sí, la verdad lo disfruté mucho el juego de
de E.T. Yo lo regresé porque no lo entendí. Es que no se le entendía. Y en esa época, por eso te pregunté quién te dijo. Todos traían porque... su catálogo para que explicarte un poquito. Pero no hablas inglés, Tocayo, tú porque eres bilingüe, no, trilingüe. Tú porque sí sabes francés, alemán e italiano, güey. Les voy a decir una cosa, lo que pasa es que nadie conservaba nada, ¿eh? No, Todas las cajas y estos iban a la basura y todo el mundo tenía los puros cartuchos. No, yo por ahí tengo mis catálogos todavía, no tengo. Bueno, yo sí guardaba todos. Coleccionarlos y cambiarlos, casi nadie. Yo sí los guardaba, pero yo sí los guardaba. Justo lo que mencionas, en esa época ese de E.T. lo cambié y me dio nomás el puro cartuchito, o sea, o sea, solo los que me compraban los tenía con caja. Y sus libretos y todo, pero... Tú llegabas a tus cambios y te llevabas así tu bonchecito de 10. Y el otro igual llevaba con su bonchecito. Nadie llevaba caja. No, pero sí, por eso digo que no se acostumbraba a guardar la caja. No, la caja no, pero yo sí guardaba las instrucciones, los catálogos, porque venían con catálogos. Y algunos de Atari venían hasta con cómic. Tenía un cómic de Atari. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos y odiados, que nunca lo terminé, nunca supe qué hacer y estuve años. Se llama Sword Quest, que la idea de ese juego era como mitológico y de pasabas mundos y tenías que agarrar cosas. Venía con un cómic con la historia del Sword Quest. Y si lograbas terminar el juego, te regalaban una moneda de oro, no sé qué, algo te regalaban así como de increíble. Pero era tan difícil pero te juro que leíamos el cómic con mi papá, lo traducía al español, no había tutoriales, no existía, entonces era, a ver, y si agarras el vellocino de oro y lo ponemos en el cuarto tal, y luego nos vamos y a lo mejor ahí pasa algo y regresamos, y así, imagínate, pasaron, no, se me hace que si juntos todos, porque te puedes llevar algunas cosas, y lo ponemos acá, y si hacemos esto, nunca pudimos y luego salieron tres juegos que era la continuación de la continuación y el final, ¿no? La idea es que si lo lograbas te regalaban algo como muy genial, porque venía en el catálogo. Y el primero jamás, pero el arte era tan hermoso porque era como un Hércules ahí como onda, unos rojos bien bonitos y el monito es bonito y aparecían unos láser que cabías como nunca supimos qué rayos teníamos que hacer, pero era tan bonito el juego, al menos en la portada, que nos emocionábamos y decíamos, tenemos que lograrlo, tenemos que terminarlo, y jamás, es más, al día de hoy no se me ha ocurrido. En este momento se me está ocurriendo, después de casi 1000 años. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta? Ver un tutorial para ver de qué se trataba. Exactamente, cómo se acaba el juego, qué se tenía que hacer. No manches, se me acaba de ocurrir. Ahorita terminando este video voy a buscar. Es el primer juego del Sword Quest. Y uno de mis favoritos era Jungle Hunt, que se lo llegué a jugar en Arcadias, en chispas, en maquinitas. No, era una cosa impresionante porque empezabas con un como arqueólogo, una cosa así, y te empezabas con las lianas y tenías que saltar las lianas y no caerte, ¿no? Después cambiabas al agua y entonces salían los cocodrilos y tenías que pegarles a los cocodrilos y aparte tenías que agarrar aire y bajar del aire porque se te acababa el aire. Y después de eso salían unas rocas tipo Indiana Jones, y entonces salía una roca grande y tenías que agacharte y una roca chiquita y tenías que saltarle. Obviamente era difícil para llegar a ese nivel, luego pasabas ese nivel y salía un como caníbal que tenías que pasarlo y ya rescatabas a alguien, no sé, creo que la chica, algo así. Y ya, volvías a empezar el juego más difícil y así. Ese me gustaba mucho por ese tipo de cosas, igual que el Pitfall, ¿no? También se puso muy de moda de eso, porque hacías más cosas. Sí, pero brincabas y agarrabas la cuerdita. Es raro, porque cuando eras niño y lo jugabas, pasaba una hora y ya nos aburríamos todos y nos íbamos corriendo ya a hacer otra cosa. Pero Bernie no. No, yo no tenía amigos en la cuadra, no tenía nadie, solo estaba con mi hermano. Estaba mi Atari, mi hermano y ya. Y entonces en la casa había un señor que es el que nos cuidaba, que era el casero de donde vivíamos, que es el que nos cuidaba porque pues mis papás trabajaban. Entonces literal solo estaba mi hermano y yo y jugamos con nuestros juguetes y pues el Atari, ver la televisión y Atari, o sea, y llega mi papá y a jugar Atari entre todos, era la cosa familiar. Entonces no tenía
esa etapa de mi vida no tuve con quién jugar, menos que fuera cuando iba con mis primos a la casa de mis abuelitos, de los unos o de los otros. Entonces, pues ya, salíamos a jugar esto y aquello y acá, pero no era como siempre. Entonces sí, el Atari fue mi tutor. Amigo. mi amigo que estaba ahí conmigo y tratando de resolver y lograr llegar al final de cada juego. Órale, sí. No, porque sí, uno se desesperaba, y más siendo niño, es raro que tuvieras la paciencia hasta llegar al final de un juego. Solo una vez, los demás no, Bueno, sí, el Superman lo acabé, el Juan Lejón lo acabé, o sea, pues eran juegos cortitos, 4 niveles y otra vez. Sí, los que iban a tener el final eran muy, muy breves. Sí. O sea, y de historia era casi nula. Ahorita me acordé de uno también de Vox. Uy. Que tenía una vista cenital, los veías desde arriba. Hacía Ajá, que era como un poco el rock and soccer de estos robots, pero los veías desde arriba y nada más veías el puño derecho e izquierdo de cada uno, y cierto, tenía la esfera y la nariz era un puntito, ya era donde les pegabas. Sí. Entonces ibas desplazando arriba y abajo y ya le pegabas al centro y entonces ya le ibas marcando puntos. Sí. Oye, sí, pero ese lo tenía, fue un recuerdo desbloqueado para mí. Me acuerdo. De carreras, yo tuve el pole position. Era una cosa impresionante. Pero cuando un amigo me presentó, porque mis amigos no me prestaban en la escuela algunos juegos y cambiamos, ¿no? El de enduro. No, ¿sabes? Era como el mejor juego del mundo mundial. Pero se jugaba con una perilla, ¿no? No, ese era creo que yo tenía uno con una perilla. No me acuerdo. Literal no me acuerdo. Atari que era con una perilla y se usaba en ese. Y porque cambiaba de día, de noche, y de noche salía nada más se veían las lucecitas y luego eran la nieve. ¡Ah, no manches! Sí, nieve y toda la cosa. Sí, es cierto. El enduro, qué bárbaro. Sí, estaba muy bueno ese también. Estaba bonito. Pero no, hombre, eso ya cuánto tienen. Bueno. No, pues sí. Tú los jugaste después, Bernardo, porque esos juegos ya son muy viejos. No, pues digo que yo me la pasaba jugando todo el tiempo. Y mira, es más, cuando la época del NES, yo seguía jugando Atari porque no tenía NES, no tuve NES. Entonces, de hecho, no, cuando... pues tú se le sacaste partido. No, y luego me hicieron vender mi Atari. Y se fue en ese de los de segunda mano, de esas ondas que están ahí, pues ahí vendí mi Atari con todos mis juegos. Llegó un señor a la casa. Es más, no estaban ni mis papás. Y pues salen tanto, ¿no? Pues te doy tanto. Bueno, está bien. Me dio una nada. No sé qué después que le hicieron al dinero, no sé qué pasó. Me dio las gracias. Pero me quedé sin mi Atari. Y es de esas veces cuando me desprendí de algo que tiempo después lo sentí aquí. Así, en el corazón. Que dije, me hace falta algo. Ya no lo jugaba tanto. Y pero todavía no tenía la siguiente generación, ¿no? Ya, o sea, en esas épocas. Y fue muy feo así de repente. Pues tenía una cajita tenía una cajita como de cervezas, de esas de los six pack, que tenía, ya ves que tienen como para que te los lleves a la cerveza a todos lados. Agarradera. Y ahí tenía esa agarradera, y ahí tenía todos mis juegos. Y no eran tantos, yo creo que eran 20 o 25 juegos, todos cabían ahí. Eran muchísimos, no inventes. Oh, eran muchos. Eras bien atascado. Sí. Y luego caros, no todo y tenía... No, déjalo caros, como te digo, o sea. No, fue muchos años, esos no fue muchos años. Pero pues sí. Si mis primos que tenían muchísimos, yo muchos. creo que llegaron a tener como 15 juegos. Y había un cassette que todavía tengo, que era el de 100 juegos en uno. Original de Atari. Que tenía unos Switch, ¿no? Para seleccionar. Switch. Ahí tenías tu catálogo. Si quieres jugar de Flash Gordon, le puchabas A, I. Tenía un montón de Switch. Y aparecía el de Flash. Querías jugar el de box, y el de box. El de fútbol americano y el de fútbol americano, y así. Oigan, ¿y se acuerdan? Había uno de deportes que era, no sé si estoy inventando, a lo mejor era track and field o una cosa de esas. Y se jugaba con la palanca, entonces para correr tenías que irle dando ritmo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y así. Y luego para saltar ibas haciendo como juegos de la Olimpiada, ¿No salto de garra. A lo mejor sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era uno de Olimpiadas. Como de Olimpiadas. Pero ese juego me echó a perder como fácil 3 controles, acababa con la mano toda llena de ampollas, o sea, ya no podía ni jugar y lo quería seguir jugando, pero
pues ya tenía todas estaba las roto. manos, no, las manos ya las tenía y nos poníamos trapos, nos poníamos un chorro de cosas, pero pues no podías porque tenías que, y si perdías el ritmo ya no corría la cosa, y así, y entonces, pues que me echaba el control y ya no tenía controles para jugar, y un día que se me ocurre abrirlo y le empiezo a abrir, y tenía un arito así como de plástico parecido al de las pizzas de ahora, que nada más con 4 patitas, que apretaban una cosa de esas. Pues con Durex, con lo que tenía lo amarrábamos con hilo y demás, y otra vez taca. No, pero sí nos echábamos la feria de los controles ahí. Lo bueno es que se vendían por separado para que siempre tuvieras controles. Obvio, pero eso sí, pero se me ampulaba sí eran muy caros. Aquí, sí, justo porque la agarrabas así, sí. O sea, no hacías esto, y para que fuera más rápido. Ya tenías aquí la ampolla al centro de la mano, exactamente. No, qué paliza. Estaba el River Raid, que ese también lo jugaba en las maquinitas, en las arcades, que era el del avioncito, que está como en el agua, y entonces iba, agarrabas combustible y disparabas. Como hidroplano. Sí. Ándale. Y pasabas por la zona de combustible y no, ese estaba bien. Cuando yo veía un juego que decía Activision, dije, este era el mejor juego. Así, sí, los Activision eran muy buenos. En cada temporada de los juegos era de, este es de marca tal, no, este es un buen juego. Y entonces así me iba, este es Activision, no, este es un maravilloso juego. Había uno que se llama Gears Revenge, que lo jugué hasta después, que era de una mosca gigante. Que yo me acuerdo que había un campo de fuerza y una mosca. Y eran unos ruidos raros y toda la mosca se movía y todo. Y era, ya cuando aprendí cómo rayos se jugaba, era qué buen juego. Y hay otro que se llama como Warlords o algo así, que es con el de perillas, que juegan hasta 4. Y entonces tienes que defender tienes tu casita y la tienes que defender, pero es una como el Pong, pero entre 4. Y entonces llega la pelotita o el cañón o la bala o lo que sea, entonces tú la mueves de cierta forma para que le pegue al de arriba o el de al lado o al otro, y entonces la idea es vencerle sus escudos y ¡zas! Adiós, y a ver quién quedaba en último lugar, porque es el gran ganador. No, sabes, ese hace que no lo descubrí hace poco tiempo, unos 10 años, algo así, y es divertidísimo. Y es decir, no manches, ¿cómo es que no supe de este juego nunca? Muy, muy bueno. O sea, lo acabas de descubrir entonces. Sí, hace poquito, Warlords. Porque de esos que vienen juegos, porque ya sabes, uno compra el especial de Atari 10 aniversario, 20 aniversario, pues otra vez lo vuelves a comprar. Y vienen incluidos juegos. Y pues a ver qué rayos, se veía bueno, porque era una especie de cruzado. No sé, se me figuraba muy de Don Quijote. Siempre se me figuró Don Quijote por alguna extraña razón el personaje, ¿no? De la foto. Y dije, pues a ver de qué se trata. No manches, sí, nos divertimos horrores. Y eso fue hace poco tiempo, échale 10 años. Y luego también, ahorita es que se me están viniendo todos los juegos de esa época. El Q-Bert. El Q-Bert. Ese qué bárbaro, era muy adictivo esa cosa. Sí. No. El Dig Dog, el Burger Time salió hasta en su mini maquinita. Hijo, era una chulada ese Q-Bert. Y era colores y toda la maquinita. Sí, a color. Eran ya los que estaban, ya que veías como carita, ya le veías más o menos era una la figurita. Chulada la maquinita del Q-Bert. Sí, no, es una joya. El Q-Bert. El Burger Time también era bueno. El Burger Time, ese yo lo jugué, lo conocí primero en Intellivision, que mi primo tenía Intellivision y yo Atari. Estaban en los dos. No manches, con el Intellivision se veía más bonito. Sí, era unas gráficas, un sonidazo, era todo impresionante. O sea, lo tenía mi primo y era como de, no manches, este sí es un juego así, no sé, como en 3D de ahorita, ¿no? Sí, exacto, como adelantado. Porque además le ponías como en cada juego que ponías venían unas tarjetitas especiales que hacían. Y se las ponías. Hacían cosas diferentes, ¿no? Sí, y tenía su para que no tuviera control como el otro, tenía un redondito. No manches, el Burger Time al día de hoy es de mis juegos, de mi top 10 de mis juegos favoritos de toda la vida. Nunca lo he terminado, nunca lo he acabado, pero juegazo. Sí es bien difícil. Juegazazo. No, pero es que ese te trae la mente así, mira, súper despierta, porque estás viendo todo al mismo muy tiempo, concentrado. las 4 hamburguesas que tienes que preparar.
y estás esquivando, estás subiendo, estás bajando, es un juegazo. Y tienes la pimienta para que se amencen el huevo y los tocinos que te van atacando y le echas la pimienta y luego no sale la pimienta, ¿qué pasó? ¡Ah! O la tiras en este momento y te falla el disparo y te pasa la pimienta y te atacan. O luego aprendías a que si agarras media hamburguesa, le esperabas a que se subieran, terminabas la hamburguesa y la hamburguesa completita bajaba, porque pesaba, porque agarrabas a los huevos y todo eso así. Y entonces me gustaba hacer esas, pero era muy capicase hacer ese tipo de cosas. Que la jugabas mucho. Sí. El día de hoy sigo haciéndolo, cuando juego ese juego, sí me la juego. Digo, ay, qué difícil está este juego. Sí, no. Estaba el gandallismo. El Donkey Kong Jr., que para mí se me hace mejor juego, el Donkey Kong Jr., era muy divertido. El Miss Pac-Man era una maravilla. Miss Pac-Man era muy bueno. Yo lo conocí en maquinita. Ese en maquinita. Sí, pero sí salió también. Sí, salió y Donkey Kong Jr. también para 2600, que era una maravilla. Y Miss Pac-Man es una chulada, porque ese sí es la maquinita tal cual. Y muy bueno. No, pues ya después el Galaga. El Galaga a mí me encantaba. Ese cuando pasó a NES, no manches, el Galaga sí era así. Todavía mejor. Era así. No, este Galaga podías estar horas y horas, sí te divertía. Pero ahorita que estaban mencionando el Intellivision no tuvo tanta pues no se vendió penetración en México como el Atari. Fue por eso, ¿verdad? Que no se vendió. Es por lo mismo que dice Bernardo. Había tantos Ataris que tú podías cambiar juegos, te prestaban. Y el Intellivision no. El Intellivision de hecho estaba como que más caro, ¿no? Caro, estaba más restringido. Era importado, sí, importado. Ajá. El Intellivision 1, que era pues el cafecito, y el 2 hasta el Atari era importado, todos eran importados. No, en esa época. hubo Atari hubo mexicano. ¿En serio? Sí, todo está en español. Sí, y de lo que vengo enterando. Hay juegos tengo ahí que están mis en folletos español. todos bien, porque viene con varios juegos de regalo y todos vienen en español. Sí, así es. Yo hoy tengo, viene el de los 3 cochinitos, Asteroides y otros 2 son los que venían. Sí se vendía en México Atari. Intellivision, está bien ¿no? bonito, porque es todo negro parejo, se ve hasta más elegante que el que trae madera. Ah, mira, eso sí no me vengo enterando. Yo creo que dejé de jugar Atari antes, porque llegó un momento también en Atari, hay que reconocerlo, y ya los juegos, o sea, la verdad los juegos los comprabas por el arte. Por el arte y lo que fueron había. las maquinitas los que mataron al Atari, porque tú ya veías y te ibas a la maquinita a echarle la moneda. Y aparte, pues no sabes de qué se trataba el juego, nada más lo compraba. Yo en mi caso los compraba por el arte. Pues este se ve interesante y a ver cómo me va. Ya de los últimos fue el de E.T., ya es de los últimos juegos de Atari. ¿Sí? Sí, ya es de los ultimitos de Atari. Fue cuando ya andaba en decadencia Atari, justamente con el juego de E.T., que ese objetivo yo lo jugué y dije, no entiendo, lo cambio. Estaba... Según hablan de que cuando llega este juego ya a los niños no les interesaba. Ajá. Pero ¿qué tal estaban las maquinitas llenas? Por eso yo no creo en lo que cuentan de la historia. Las maquinitas, pues te ibas a la maquinita porque estaba mucho más padre cómo se veía. Sí, la maquinita tenía mejor resolución. A ver, Furio. Sí, te parabas ahí junto a ver el juego que otro jugara, si no tenías lana. Ya, para otro nos ves para todos, Furio? Yo para otro nos mandas por todos. Mi segundo, digamos, encuentro con los videojuegos fue eso, las Arcadias. Justamente el hijo de la persona que me regala el Atari, aquí en Plaza de las Américas, vamos a una Arcadia, y yo empiezo a ver los juegos, pero es lo que les comentaba. Para mí era interesante el comentario de que yo cuando lo jugaba en Atari era un puntito. Yo recuerdo que el primer videojuego que jugué en Arcadia fue el Operación Dragón. Muy bueno. A los lados, la máquina pues tenía las fotos del Bruce Lee, no sé cuánta onda. Ajá. Acabamos de ver la película en el cine y era curioso porque era un monito vestido de amarillo. Y obviamente iba viendo misiones, o sea, pasabas tu primer piso, segundo piso. Yo me acuerdo que había un jefe que según yo era el Karim Abdul-Jabbar, según yo, no me acuerdo si la memoria me traiciona. Pero ya empieza a ver como una temática diferente, ya empieza a ver como que a mi gusto ya una historia, y ya empiezas a tener un objetivo. Como bien lo dice Hugo, yo de morro es lo que les decía, o sea, yo agarraba mi juego, me iban a comprar ese juego a lo mejor en todo un mes o más, o sea, no era como que me vayan a comprar el juego cada tercer día. No. Aparte ni había tantos. No. Entonces, entonces viene el tema de que ahí en la Arcadia, pues no, en la Arcadia, como bien lo dicen, echas monedita
lo juegas, si perdiste, si querías y te pica, pues sigue. Si la neta no te gustó, pues es tan sencillo como echarle a otra maquinita. Y como bien lo dice Hugo, o sea, realmente muchas veces cuando... Yo les voy a decir algo curioso. Yo hace tiempo, cuando mi hijo era un poco más chico, yo veía que él en el teléfono se ponía a ver videos de YouTube, a gente jugando un juego. Yo decía, güey, o sea, qué emoción, qué satisfacción te puede dar eso de estar viendo cómo alguien más está jugando un juego. O sea, ni al caso, chavo. Pero ahorita que lo mencioné, Claro. es cierto, o sea, cuando uno pues, ya se quedaba sin monedas, o no le entendía, o no eras bueno en ese juego y eso, te quedabas ahí viendo a los demás, y luego de hecho volteabas y había como 10 vatos viendo este cuate. No, y sobre todo veías a alguien más grande y estaba jugando el juego y le preguntabas, oye, así, cabrón, y te lo presumía. Entonces aprendías y asimilabas algo en lo que cuando no tenías lana también Así estabas ahí pendiente. ¿Cómo pasaba el nivel o cómo lo iba a terminar y todo ese tipo de cosas? Era como un club social. Era como un club social. Ibas, podías hacer ciertas amistades, podías tener incluso hasta el enemigo. Y era padre. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para mí la ida a los videojuegos en un momento dado, cuando era muy joven, era los sábados. Los sábados mi mamá iba a surtir a Gigante y yo iba a la maquinita. Ya posteriormente, en Plaza de las Américas, abren un local, pero para mí fue como una onda de que en los locales anteriores, pues eran un local con las arcadias. Incluso en el centro llegaba a haber algunos. Yo me acuerdo que ahí en cerca de Tiendas del Sol, había uno que tenía pinturas y pósters, entonces era como más ambientado, ¿no? O sea, llegabas, no sé, a lo mejor veías... Y les ponían la luz tenue siempre. Sí, no, algunos casi sin luz. El local estaba abierto, entonces te entraba toda la luz, pero sí veías todo eso, y estaba lleno de arcadias, y yo les digo, yo me acuerdo mucho de la de Tron, y era como esa relación. Pero esa ya era muy moderna. Era una cabina, te metías a la cabinita. Pero Tron había dos versiones. Estaba Tron Mazatrón y Tron de discos. Y estaba el Pero otro que seleccionabas y todo eso. No, y en Plaza de las Américas hicieron un local que se llamaba Kung Fu. Sí, de hecho, yo fui. Es curioso, pero ajá. ¿Tienes las monedas? De hecho, es curioso porque ayer estamos haciendo un poquito de sacando escombro aquí en la casa. Estamos sacando algunas y hay, bueno, de esas cosas que ya no te sirven. Qué elegante, así de fifí. Pido mano por lo que no te sirve ahorita. Sí. Eso que vas a enseñar lo quiero. Vamos a pasar por el escombro para que no te angusties de pagar para que se lo lleven. Eso que vas a enseñar ahorita lo quiero yo. Ya pedí mano. Mira, pues ya se los ganó mi hijo, pero al cabo es escombro. No sé si se alcanza a ver. No se ve. No se alcanza a ver. Es la ficha. Aquí atrás dice Plaza de las Américas, ¡Órale! Querétaro. Entonces es la ficha de Kung Fu. La oficial. Entonces, es curioso porque ¿cuántos años lleva contigo esa moneda? Más de 30. Más de 30. Sí, Yo déjalo ahí. ¡Wow! Posiblemente tendré unos 11 años. Entonces sí, estamos hablando de 34, 33 años por ahí. Entonces, pero es a lo que voy, o sea, Kung Fu era como todo un nuevo onda, porque ahorita justo lo que decía Hugo, el local estaba cerrado, solo había una puerta, entonces tú entrabas y estaba oscuro, había como una caseta donde la persona te cambiaba las monedas, decía caja con neón, y veías muchas todo, te vendían ¿no? palomitas y las fichas. Ese era muy de lujo, esas maquinitas eran así de lujo. Ya eras muy fifí. Sí, es de fifís. No. ¿Cómo no? Nosotros no le tenías miedo a gastar la morralla. Sí, o sea, ya con palomitas y todo, no, eso ya era elegancia, no manches, o sea, ya como ahí. Pero lo que te digo era como ese concepto. Estoy recordando, como dicen ustedes, esas memorias así cuando uno era niño. ¿Saben qué había antes de todo eso? Había máquinas de cosas de metal, haz de cuenta un carrito, ¿se acuerdan? Esas eran buenísimas. Sí, que tú sí, tenías que eran los objetos. Y tú lo manejabas, era un carrito así de lámina. Sí, y había esquivando. Había uno, creo que de hockey, ¿no? Había uno de hockey, que como que me acuerdo. Que tú le dabas. Había uno de hockey que también era como una cápsula, como un que era una cúpula. Una cúpula. Que los monitos se movían. Sí. Pegaban y los girabas como si fuera un futbolito, pero tenía un marcador arriba.
Sí. Sí. Esas maquinitas fueron hace siglos y no he vuelto a ver una desde hace. Sí, pero sí tienes razón, había muchas que eran pues mecánicas. Sí. Mecánicas, mecánicas. De hecho, también estaban los pinballs en esa época. Bueno, también. el pinball, sigue ahorita, sí, sigue pero, habiendo pinball. Sí, claro. Sí, pero en ese entonces pues también tenían su auge, o sea, también tuvieron su momento, ¿no? Claro. Y lo que se respetaba mucho y lo que me gustaba de las maquinitas es que el récord se mantenía, ¿eh? Sí, ahí está mi récord. Tú apagabas la maquinita, la prendías y el récord seguía ahí de la persona. Ey. Tenía su propia memoria ahí. Ese Entonces muchos lo presumían, mira, este soy yo. Este soy yo. Yo, por ejemplo, siempre ponía HHH. Siempre ponía lo mismo. Pero no, había gente que ponía casi... Su nombre y todo. Los caracteres sí los utilizaban. Y es de, ahí estoy yo. Ese soy yo, a ver quién le gana. Hasta que llegaba alguien que le ganaba y a ver quién me tumba. No, los meros fregones cuando ibas a una arcade eran intumbables, o sea, no. No, imposible, sí. Ya eran tipos que, mire, ya hasta ni se preocupaban, ya así con toda la soltura del mundo los jugaban. Hasta con los ojos cerrados, casi. Hasta de espaldas. Cigarros de este lado. Eran unos super bagazos. Sí. Ay, no, pues y sí, más sí era. ibas niño, pues cuando, nunca los tumbaba. No, imposible. Ahorita que me acordaste del Tron, en el Intellivision, que digo que lo tenía mi primo, estaba, y me gustaba mucho, había juegos que siempre me gustaban, fue el Tron de discos y el Tron Mazatrón, y había otro de Tron, que no sé, eso no llegó a Atari, y otro que no llegó a Atari fue el de Masters of the Universe. Estaba en Intellivision. Y estaba bien bonito, porque empezaba con el tema de He-Man, y luego estás en la nave, y en la Wind Rider. Asteroides, ¿no? Y después te peleas contra Skeletor. Y luego iba, que no me acuerdo cuál seguía el siguiente nivel y se iba repitiendo, pero era un juego de He-Man, ¿no? Y tenía unas gráficas que decías, no manches. Sí, para esa época sí le veías lo amarillito gráficas. A la nave, el verde. Todo. Sí, el de Tron también se veía impresionante. Desde el momento en que ya no eran palitos, todo era una joya. No, y sonidos eran también. Eran palitos con más movimientos y colores. Así que dices, no, ya estoy en otro mundo. Y cada que salía un nuevo videojuego era lo mismo. Había uno que me gustaba mucho, que al día de hoy no sé cuál es, a ver si alguien sabe. Era de un pescadito. Ajá. Y se iba comiendo un pescado más grande. Y se iba comiendo un pescado más grande. Y hasta el final que te comías al tiburón. Pero el tiburón llegaba y sácatelas, te comía, ¿no? O llega un pescadote y te comía y ahí se acabó el juego. Pero la idea es que ibas comiendo, pues ibas creciendo hasta que pues ya eras el dueño del mar. Y ya te los comías a todos. Ni sé cómo. Tenías que calcular a quién ibas a atacar porque tenías las opciones. Entonces siempre atacabas a uno más chico para tú crecer y calcular que el que sigue te alcanzara para ya irlo eliminando. Entonces ibas calculando. Sí, estaba bonito ese juego. Ese sí no lo vi. Pero también sería bueno que ahorita los que están viendo el podcast de una vez que nos pongan en los comentarios cuáles eran sus juegos también para nuestros accionistas nuevos, ¿no? Que nos pongan ahí también los comentarios. Sí, ahorita en este momento porque sería lo idóneo. Que nos renombró, ya nos renombró así. Sí. Entonces, todos los que nos ven y nos oyen y demás son accionistas también. Oye, hay que explicar, Bernie, por qué somos accionistas. Hay que explicarles. Sí, ya hasta nos pusimos accionistas. Ya. Accionistas, porque nos gustan las figuras de acción. Entonces nos gustan las figuras de acción y aparte le invertimos una lana seria a todas las compañías que hacen figuras y juguetes, les invertimos nuestra lanita. Invertimos en plástico. 100% accionistas. 100%, somos accionistas de la que nos digan, somos accionistas. Todos. Sí, y ustedes también. Hasta me queda de ver. Sí, no, fácil. Y ahorita accionistas del mundo de los videojuegos ahorita, ¿no? Sí, no, pues también le apoquinamos una lana ahí. Y deja tú, ¿cuánto le apoquinamos, como dice Furio, a las Arcadias? Uy, no, yo las Arcadias pude haber comprado un Ferrari seguramente. Con todo lo que me gasté ahí. Lo que me gustaba es que me decía mi papá, ¿pero para qué quieres el dinero? Para las maquinitas. Decía, bueno, es tan descarado que me lo da. Oh, ya ve. No, yo trabajaba. Yo trabajaba, lavaba carros o algo así, me daban
un pesito y con un pesito podía jugar, creo que 3 vidas, ¿Por qué ¿no? no eras un niño normal, Bernardo? Sí, porque no eres normal. Bueno, ya en esa época iba con mis amigos en la bicicleta y nos íbamos a jugar maquinitas. Pero yo ya el chip del videojuego lo tengo. No, sí, mal plan, o sea, sí. De hecho, cuando iba al supermercado, estaban los de computadoras que eran de cassettes. Y estaba juegos como de Ghostbusters. Los de cassette, sí. Y tenía unas gráficas. Se veían nada más en blanco y negro y se veían puros vectores, aunque ya eran 3D y todo. Sí. Eran esos, ¿no? Esos y unos que iban mejores que los Atari, ¿no? De colores y demás. Y era necesito, pero eran carísimos. Era porque está la computadora, la cosa es especial para los cassettes, además el control. O sea, sí era de ni te aloques porque es imposible que te podamos comprar eso. Eso ni en que lo pides en 3 navidades. Yo los conocí porque yo tenía un cuate, todavía es mi cuate, que colecciona juguetes, pero él es programador, pero del año del caldo. Entonces, cuando me llegó, te voy a poner un juego de carros, y se veía muy padre, pero no era todavía, creo, a color. Ese era puros vectores, pero sí está súper divertido y súper bien hechos los jueguitos para computadora. Hasta que llegó la Commodore 64. Los cuates que sabían de pe a pa de una computadora, y en aquellos tiempos era, pues de eso vivía. Sí, pues sí. De programar. Sí, era bien complicado programar. Cosas. Un día le dio no sé qué computadora a mi papá, para que arreglara, y traía un librote así. Y entonces estuvimos, ¿qué te gusta? Unas 6 horas. Raya, rayita, 8, 3, 2, enter, raya, rayita. Y después de como 6 horas, algo así, dice, mira lo que va a pasar. Enter. Y sale una pelotita, cae y se va. ¿Quieres verlo otra vez? ¿Sí? Enter. Una pelotita que cae y se va. No manches, todo eso 6 horas nomás para que una pelotita cayera y se fuera. Y dije, no, pues no. Tú los veías y ya desde entonces tenían sus sillas bien súper cómodas y los veías en friega, así como en las caricaturas, picándole a las teclas. Sí, pero como dice Bernie, ¿cuánto tiempo se tardaban en programa? Un montón, era el Basic, era lo que estaba de moda. Basic. De una pelota, pero ellos tenían que programar, este cuate tenía que programar para una empresa. Ya eran cosas de, imagino, contabilidad, de, no sé, 1000 cosas. Todo ese tipo de cosas no se hacen como ahorita que agarras y se vuelve a cualquier niño te lo hace. No, deja tú, cualquier niño le pones al WhatsApp, oye, prográmame esto, ya te lo programa solito. Ya te dice de qué se trata. Hasta el WhatsApp lo hace ahorita. Exacto. Por cierto, de esos de como tipo de computadora. ¿O así ha avanzado la tecnología? Ustedes decidan. ¿Qué? No te oí, tocayo. Es que te estás como yendo el sonido un poquito de como estabas. Ya estás un poquito menos. A ver. Repite lo que habías dicho. Que así de viejos estamos o así ha avanzado la tecnología. Ustedes deciden. Sí. Bueno, vamos a dejarlo libre, ¿no? Que los demás digan. Había una en el... ¿Tú qué opinas, Furio? Porque luego tú eres muy acertado para estas discrepancias filosóficas que nos atacan o nos atraen. Nos atañen. Fíjate que yo siento que, bueno, es que yo estaba pensando un comentario, pero dilo, para eso se trata. Muy mal onda. Lo que pasa es que realmente yo considero que los programadores en la actualidad tienen herramientas tan sofisticadas. Existe una necesidad de remediar las situaciones que puedan surgir en los aparatos, que realmente el aparato está diseñado para que cualquier persona lo pueda manejar. Yo lo digo porque de repente ahí me pasa cuando veo jóvenes de nuevas generaciones y a lo mejor yo estoy en el tema de, no sé, voy a poner un ejemplo que no viene al caso, pero yo puedo decir, a ver, voy a hacer mi Excel y en mi Excel quiero que yo poner 1, 2 y 3 y le jalo y que se ponga 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo le hago? Obviamente pues ya sabes que le seleccionas y le jalas, ¿no? Y en automático. Pero a lo mejor tú no le sabes y le dices a alguien nuevo. Como hay chavos que te pueden decir, no, permíteme, Control Alt Supreme, no sé, diagonal, HTTP, y te lo saca. Como hay muchos que es así de, pues no. Y entonces ahí es a lo que yo voy y digo, muchas veces no es que los morros sean muy buenos, sino que más bien la tecnología ya está diseñada para que realmente todo sea un nivel operativo con el más mínimo, ¿cómo podría decir? Con la más mínima necesidad de diserción o de pensar o de
o de asimilar, ¿no? Y al contrario. Claro. Pero la verdad es que no quiero hacer mucho ahorita hincapié en eso porque creo que esto queda para unos al futuro. Programas más Sí, adelante. para unos más adelante. Sí, No, pero es que apenas tiene que estamos en ver. Basic. No, y eso que nos estamos brincando, porque ya Basic es muy avanzado para el Atari. Sí. No, es que es de aquellos tiempos que ya existía todo esto de las sí. computadoras. Sí, pero no era también para todo el existían mundo. los programas como tal. Un programador inventaba sus propios códigos para que se entiendan. Sí. Eso era un picudísimo, o sea, era otra cosa. Era un empleo bien pagado. Y muy bien pagado, porque nadie sabía usar esas cosas, como cuando empezaron a usar el Excel y el Word. Se solicita a personas que sepan manejar Excel y Word porque era un básico y nadie lo sabía manejar. Entonces los que lo sabían manejar eran de Google. Pero ya existía. Antes de eso, la operadora. Existía, el programador tenía que hacer todos los programas que necesitara su empresa. Es como ahorita las operadoras, ¿no? Acuérdense que antes para una larga distancia pues tenías que agarrar y marcar y operadora me comunica y la operadora como en las películas, ¿no? Ahí estaban jalando cables y por acá y la fregada. Hacía la conexión, pero era manual, era física. Exacto, y en la actualidad pues ya dices con todo el tema de la tecnología digital y todo ese tipo de cosas. Yo ahorita, por ejemplo, lo que comenta Hugo es una realidad, o sea, es una realidad. Cuando, como bien lo mencionan, para programar un hexágono, o sea, eran horas de estar programando, porque si estamos hablando que el tema de un lenguaje análogo, bueno, una cosa es la análoga y la otra cosa es la digital. Un lenguaje digital es de 2 dígitos, que en este caso es ceros y unos. Para poder poner una letra, me parece que son 8 caracteres de ceros y unos. Imagínate una letra, ahora ponte mi nombre, cuántos ceros y unos van a ser, ¿no? Entonces, ese es el tema, como bien lo comenta Hugo. Había un punto en el que realmente no existía nada. Voy a hacer una alegoría rápido. Es como en su momento cuando hacían ciertas películas que tú decías, híjole, tenemos que crear es más, por ahí en uno de George Lucas, te hablan de quienes tenían que hacer unas ediciones de fotos y la fregada. Y ahí es donde nace se me olvidó ahorita cómo se llama el programa que editas las imágenes. Pixar. Pero el programa, pues, es que el Excel, está el Word, está el Photoshop. El Photoshop. El Photoshop nace de ahí sabes cómo se crea el Photoshop, ¿no? Y dices, güey, o sea, el Photoshop se crea, como bien dicho, por estas necesidades que tenemos y ya va creando. Cuando hacen El Señor de los Anillos, que crean estas sordas digital, o sea, y te vas dando cuenta cómo definitivamente vamos avanzando, pero lo que comenta Hugo es una realidad, o sea, antes no existía absolutamente nada, y si tú querías hacer algo, incluso si querías innovar con el algoritmo, lo que ahorita comenzaban, ¿no? Lo que comentaban de que es de día, es de noche, ¿cuál es la diferencia? O sea, eso no es como ahorita que programas, ¿no? Ahí en ese momento dices, güey, o sea, crear para que el sistema entienda que después de cierto tiempo tiene que cambiar la escenografía o en cierto lugar es algo que está bien complicado, y más con las herramientas que en ese momento había. Los floppies y la velocidad que tenía la herramienta. Los floppies. El espacio y todo eso. Sí, es prehistoria. Tal cual era la piedra y la piedra. Los que programaban con tarjetas, que se tenían que hacer el programa con tarjetas físicas y poner todas las tarjetitas y entrar a un lector y leían todo el programa en físico. Hay de ti, si agarrabas una tarjeta y la quitabas y la ponías en otro lugar, pues echabas a perder el programa. Los Simpsons hay un capítulo. Sí. En Los Simpsons hay un capítulo que no me acuerdo de qué decían, de que creo que era el viaje a la luna o no sé qué, y que Bart saca una y ¡puf! Y ya el vato lo tira a la basura de ya no sirve, ¿no? Sí, no, ya. Yo eché a perder como 2 y no sabes. Pues, qué bonitas. Sí, y porque le tenían agujeritos. Y entonces, eran perforadas. Pues la rompí, ¿verdad? Las reagujeré. Y ya me regañaron, obviamente. Esas cosas de antes. Entonces, para terminar con pues la época Atari, ¿no? Atari Television. Sí, Atari porque Television. Después nos vamos, yo creo que arcades. Igual nos podríamos ir también. ¿Sabes a dónde nos
podríamos ir, Bernie, perdón que interrumpa, nos podríamos ir a los games, a los chiquitos, a los de Mattel, que eran nada más puras luces. Mattel Electronics. Misma época, Mattel Electronics. Todo eso, entonces todo eso, pues faltan los dispositivos pequeños. ¿Tuvieron Mattel Electronics? Yo tuve uno y no lo entendí. El americano creo que era el más fácil de entender, porque el de béisbol, en mi vida. Nunca les entendía ninguno. Uno de béisbol grande que no tenía abuela, porque jalabas todo el cablecito para pichar y que no vieran cuál ibas a lanzar. No, hombre, está. Ay, no, esa no la vi. No, yo estoy hablando de la de con LEDs y era una cajita café con luz y nada. Y es toda negra esa. Esa no se me va a olvidar, porque esa era grande y tú puedes jalar para pichar sin que viera el otro que ibas a lanzar. Mira. Esa no la conocí. ¿Era la de Mattel Electronics? Yo los de Mattel Electronics nunca los pude jugar. Era de Mattel, yo creo, sí. No, es que había un universo en esas yo nomás cosas. veía que se prendían la estándar era ya. la chiquita. Sí. Las chiquitas. Esta era más grande y venía así como en forma. En triángulo, sí, ya sé cuál es. Sí. Ajá. Sí. No, esa es una chulada. Esa me encantaba. Pues sí, yo creo que eso vamos a hablar en la otra, porque si no, ahorita nos vamos a seguir. De Mattel Electronics, pues aquí ahorita terminamos. ¿Cómo lo jugué? Bueno, pero yo no lo supe marcas. jugar. O sea, había otras marcas también que eran igual. Por ejemplo, Nintendo. los Game & Watch. Los Game & Watch, pero ya llegarían. No, son de la misma época. Son 70. Yo tuve Game & Watch de los chiquitos. Con cuarzo. Que eran de cuarzo, en cuarzo, como si fuera literal un reloj. Y había un chorro de jueguitos, el Donkey Kong y con pantallas dobles, carritos, los chiquitos, de todos. Luego los relojes. Bueno, ya mejor para el otro, si no íbamos a hacer dos aquí en uno. Uy, los relojes. Todos esos ya fueron en época de NES para los relojes. Sí, pero bueno, podríamos hablar de todos los que son físicos y luego ya entramos o que nos pongan en los comentarios a ver cómo quieren que nos den orden a nuestras ideas los accionistas nuevos. Acuérdate que esto sale, quién sabe, cuando salga ya sí es cierto. Ya acabamos yo la saga. Sí, cuando se lo estén viendo ya pasó, no lo siento. Ya pasó un mes. No les pides el gusto de que nos pongan lo que les gustaría. De todas formas que sí, de todas maneras. No, que nos pongan qué jugaron ellos, porque claro. es una infinidad de juegos que no vamos a tenerlos en la mente en este momento. Sí, sí, nos tienen que ayudar a fuerza. Sus juegos más divertidos. Los estamos en época de Atari Television. Y primeritos arcades. Sí, las arcades digitales. Las primeritas que eran pues los Atari tal cual, pero mejor calidad. Sí, hombre, hubieras avisado y traíamos unos. No, pero pues acuérdate que esto es más audio. Pero no los tengo. Bernie nos da 3 vueltas. Algo en lo que estamos hablando. Pues no los tengo todos aquí. Aquí tengo puro Sega. Ya es lo que tengo. Pues yo me hubiera bajado un Punk, me hubiera bajado ese Atari que no conoce el tocayo. En el celular ya están todos disponibles y ya nomás descargas el ROM y el ROM y demás. Eso es otra cosa. Y sí, pero sí eso fue en los 2000 cuando nacieron los ROMs. Que fue glorioso. Fue la maravilla. Fue cuando estaba el PlayStation 1 y apareció. No, ya no te adelantes tanto, ya basta. No, en algún próximo capítulo. Bueno, en los próximos capítulos van a ver eso. Próximamente el PlayStation. Va a haber PlayStation, los rooms, Nintendo, los juegos de baile. Los juegos de baile. Los accesorios. Los accesorios malditos. La Commodore 64 y muchos. Podríamos incluso hasta separarlo por Arcadias y demás. Es que en Arcadias sí está. En Arcadias, porque si no vamos a estar brincando, a lo mejor agarramos de Arcadias recorridito hasta donde lleguemos y luego todas las épocas. Sí, Arcadia abarca todas las épocas. Sí, yo digo para no estar brincando a Arcadia, o lo llevamos a Arcadia intercalado. Claro. Sí, intercalado. Arcadia de los tiempos de lo que estemos hablando. Sí, porque pues ahorita estamos, por ejemplo, en arcade de los Atari, tal cual eran Atari, pero mejor. Sí, de esa época. Pero mucho más bonitos, más bellos. Sí, con las carcasas, como es, con el mueble todo decorado y demás, que ayudaba a la imaginación a que te creyeras más lo que estabas jugando. Sí, yo creo que fue el Star Wars ahí. Era verde el de Star Wars. Pero sí que teníamos imaginación. Bastante, diría yo, porque te se lo pones a alguien, a un niño, y no creo que te diga, no, pues es un cuadro. No lo interpreta, pero en nada, ¿no? Sí, ahorita. No, pero es que imagínate mi primera
impresión de ese de los tanquecitos. Yo sí veía Es un por tanquecito. eso, yo también, y le dispara, güey, y al otro. Y sí los ves. Y a Superman lo veías. Y al Defender veías la nave espacial. Y al AT-AT. Y el AT-AT sí estaba bien padre. Y Pero más bien sí, veía a el X-Wing. Vader y a Luke peleando con sables vistos desde arriba, olvídenlo. Hasta yo cuando eran, todos lo odiamos ese juego. Sí. Al día de hoy no le entiendo todavía ese juego. Hace poco lo compré, lo tengo en original. No, y compré y tengo los pads y todo. Y no, como que. No sé, no le entiendo. Así, literal, no le entiendo ese juego. Pero ahorita mismo me voy a buscar en qué rayos se acaba el Quest. El Sword Quest de Atari 2600. A ver qué rayos, cómo encontrar. Es que, no sé, creo que había que encontrar una llave. No sé, entonces ahorita lo voy a poner a ver que alguien me diga. A ver, juega. Sí, cuéntame, ¿no? Bueno, también la época en la que empezaron a salir las guías de juego. No, fue adelante. No, es más, nos falta por todavía. eso, próximamente las guías de juego. Y su cine favorito. Y después los canales de YouTube que decían, a ver, rayos, ¿cómo rayos pasaste esto? Ah, sí lo pasaste. Y después los libros, Bernie. Primero las revistas, los libros. Sí, revistas y libros. Compras, oye, aquí te dice cómo conseguir el artefacto especial, cómpralo, mamá. Y ya te lo compraban. Sí, y luego estaban los programas de televisión que también te decían cómo pasar el nivel que nadie podía pasar. No era todo, sí, pero eso ya es muy 90s. Sí, es totalmente 90s. Estamos todavía en videos de los 80s ahorita. Por ahí más o menos, sí. Sí, estamos en sí, porque ahorita vamos al Game & Watch y los juegos de portátiles, de relojitos. Y el inicio de la NES. De la NES, Coleco. También. Del Coleco. El Coleco está en el Inter de los otros. Ajá, sí. Y ese solamente algunos pudientes pudieron. Y muy raro, Coleco. O sea, yo nada más porque lo vi en fotos, pero nunca lo vi físico. Palabra. Coleco, Magnavox, Odyssey y todos esos son solo para personas más allá de la normalidad. El Neo Geo también era un ese también fue una cosa, pero ese ya en esa época ya andamos bien despiertos y sabíamos que era imposible. El Family. Y el Sega. En el próximo capítulo, el NES, el Family y los demás. Y los que faltan. A ver hasta dónde llegamos. Vámonos pues. Sale, cuídense Estuvimos con ustedes, sus amigos Furio desde Ceremonia en Querétaro. Cuídense mucho, sean felices, no les cuesta nada, sean amables con los demás, compartan y ahí pónganos sus sugerencias. Hugo Andrade desde el Museo de Art Toy Ciudad de México, un museo especial dedicado a las figuras de SciShow, Hot Toys y similares. No, pues bienvenidos a esta nueva era del canal, accionistas, porque ustedes también son accionistas. Ustedes participan en este podcast que hacemos con mucho cariño. Como se dan cuenta, pues es pura memoria y puro recuerdo, y compartirlo con ustedes es para nosotros un placer, y muchas gracias por sus comentarios y que sigan con nosotros, compartan, como dicen Furio, Hugo, Bernie, todos. Muchas gracias, aquí nos seguimos viendo. Y desde el búnker de Hugo Villaseñor, pues Hugo Villaseñor. Gracias. Esperemos haber pues levantado algunos recuerdos en su mente, y los que no lo conocieron, pues, que aprendan cómo se vivió aquellos tiempos, que era la prehistoria. Para muchos chavitos es la prehistoria, es una cosa rara. No, sí. Ya irán viendo la evolución del videojuego a través de lo que nosotros vivimos. Exacto, gracias, muchas cosas seguramente se nos olvidaron. Escríbanos en los comentarios, ¿se acuerdan de este juego? Este era también bien bueno, porque la mayoría lo sacamos de la cabeza y pues ya tenemos nuestro recorrido. Muchas gracias, yo soy Bernie y nos vemos en la próxima podcast Accionistas, su podcast de juguetes y de coleccionables. Adiós. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección